habíamos dicho que lo que es hidrostática es el estudio de los fluidos en reposo. Y antes de empezar directamente con el tema de los fluidos, teníamos que definir algún concepto, como por ejemplo el de presión y el de viscosidad. Bien, que esto es lo que habíamos definido en la última clase. Presión, empezamos hablando de la presión de lo que es la magnitud presión. Bien. En primera instancia, habíamos hablado de la presión de los sólidos y habíamos dado el ejemplo de la persona que va en hojotas y la persona que va con tacos en la playa, que si es la misma persona, con tacos se hunde y con hojotas no. ¿Por qué? Porque el peso de esa persona, en un caso se distribuye en una superficie mayor y en otro caso se distribuye en una superficie menor. Al aumentar la superficie de apoyo, donde yo hago una fuerza, la presión disminuye. Cuando yo disminuyo la superficie de apoyo, la presión aumenta. Bien, eso era un poco lo que habíamos definido con el tema de los sólidos. Por eso la presión es una magnitud que se define relacionando otras dos magnitudes, que una es el peso o la fuerza y la otra la superficie. ¿Estamos de acuerdo? A mayor superficie, menor presión y viceversa. Podríamos decir entonces que la presión es inversamente proporcional a la superficie. ¿Hasta ahí me van siguiendo el repasito? ¿Sí o no? Sí, profe, ¿qué dijo? La presión es la magnitud que se define utilizando dos fuerzas. A ver. Bueno, básicamente la presión queda definido por la relación de dos magnitudes. Una es el peso o la fuerza y la otra es la superficie. La presión es la relación entre peso o fuerza y superficie. Cuanto mayor es la superficie, menor presión. Y cuando menor es la superficie, mayor presión. Por eso decimos que la superficie es inversamente proporcional a la presión. ¿Por qué inversamente proporcional? Porque cuanto más grande la superficie, menor es la presión que soporta ese cuerpo. ¿Se comprende? Sí, profe. Bien. Después de esto, de dar el concepto general de presión, ¿qué habíamos hablado? Ya sobre fluidos. Y los fluidos, habíamos dicho que los fluidos son todas aquellas sustancias que pueden fluir. Y se pueden fluir significa que pueden ir de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Bien. Entonces, ya de fluidos puedo hablar de dos cosas. Puedo hablar ya líquidos y gases. Bien, porque ambas fluyen. ¿Estamos? Y cuando tocamos la parte de gases, ya hablamos de la presión atmosférica. Que la presión atmosférica no es más que la presión que ejerce toda esta atmósfera que yo tengo arriba mío sobre mi cuerpo. Y habíamos dicho que aproximadamente la presión atmosférica es de 1 kilogramo sobre centímetros cuadrados. ¿Qué quiero decir? Que en cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo está soportando 1 kilo. Bien. Imagínense, si hacemos la sumatoria, la fuerza que está soportando un ser humano. Porque si por centímetro cuadrado hay 1 kilo, ¿cuántos centímetros cuadrados tengo en mi piel? Estoy soportando todos esos kilos. ¿Está bien? Que quede claro, están en todas las direcciones. No es nada más de arriba hacia abajo, sino me recontraplastaría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Después de esto, y de aclarar un poquito lo que es la presión atmosférica, ya sí nos fuimos a los fluidos. ¿Bien?
o a los líquidos, mejor dicho, no a los fluidos, a los líquidos. Y habíamos hablado del tema del agua pura. El agua tiene un peso específico mayor que el aire, ¿bien? Entonces, y lo que me da, el que ejerce presión sobre un cuerpo, no es la extensión del agua, sino la profundidad o la altura de columna de agua que tenga encima mío. ¿Bien? La presión está dada por la columna de agua que tengo arriba mío. ¿Bien? Dependiendo por el peso específico que tiene el agua, más o menos y aproximadamente, la presión se incrementa en 100 gramos por metro de profundidad. 100 gramos sobre centímetro cuadrado estamos hablando, ¿no? ¿Qué significa? Que cada 10 metros de profundidad, la presión se incrementa en 1 kilogramo sobre centímetros cuadrados. Entonces, si yo me pongo a nadar y me meto 10 metros debajo del agua, aproximadamente mi cuerpo va a soportar una presión de 2 kilos. Porque uno ya lo soporta estando en el aire. Uno está dado por el aire. Si me meto 10 metros, se incrementa 1 kilo más, bien, ya van a ser 2 kilos. Si me meto 20 metros debajo del agua, ya van a ser 3 kilos. Si me meto 30 metros, van a ser 4 kilos y así sucesivamente, y va a llegar un momento que mi cuerpo no va a aguantar. Entonces ya tendré que usar un traje especial para que soporte la presión, y va a llegar un momento que ese traje especial tampoco va a aguantar. Y ahí me tengo que meter en un submarino con una estructura rígida que soporte la presión. Y va a llegar un momento que ese submarino tampoco va a soportar y voy a tener que mandar un dron a ver qué pasa a 6.000 metros bajo el nivel del mar. ¿Bien? Porque la presión a esos niveles son enormes. Ya le digo, cada 10 metros es 1 kilo. 100 metros son 10 kilos. 1000 metros son 100 kilos por centímetro cuadrado. Partes profundas del mar tienen 6.000, 7.000 metros. Estás hablando de 600, 700 kilogramos sobre centímetro cuadrado de presión. Una bestiada. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Algo. Es como algo. Dígame dónde quedaron, porque esto es fundamental. Dígame dónde quedaron. ¿O qué es lo que Cuando no se dijo entiende? cada 10 metros de profundidad, profe, ahí ya me quedé. Bien. Imagínate una pileta no porque no tiene tanta profundidad. Pero bueno, vamos al océano, vamos al mar. ¿Bien? Y nos dan los trajes de buzo, todo, el chirimbolo para respirar, y nos empezamos a meter debajo del agua. ¿Bien? Como la presión está dada por el agua que yo tengo encima, arriba mío, cuanto más me voy sumergiendo, más agua tengo arriba mío, más peso tengo arriba mío. Por lo tanto, la presión que va a soportar mi cuerpo va a ser mayor cuanto más profundo me sumerja. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. ¿Sí? Por el peso específico, ahora vamos a ver la fórmula, ¿no? Pero por el peso específico que tiene el agua, que es de 1 gramo sobre centímetro cúbico o de 1 kilogramo sobre decímetro cúbico, es lo mismo, aproximadamente cada 10 metros de profundidad, toda esa agua que tengo arriba tiene un peso. ¿Bien? Y ese peso genera una presión. La presión aproximadamente
cada 10 metros sumergido en el agua se incrementa en 1 kilogramo por centímetro cuadrado. ¿Bien? Que quede claro, si me sumerjo en un líquido con mayor densidad, la presión va a ser mayor. Y si me sumerjo con un líquido de menor densidad, la presión va a ser menor. ¿Por qué? Porque todo va a depender del líquido, del peso del líquido que yo tenga arriba mío. ¿Se entiende? Entonces, para que ustedes tengan una idea, cada 10 metros que yo me sumerjo en agua, la presión aumenta, la presión que soporta mi cuerpo aumenta 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. ¿Se comprende ahí más o menos, Milagros? Sí, siempre va a ser 1 kilo por centímetro cuadrado, profe. Siempre y cuando sea agua pura. La presión, Ah, bueno. bien, por eso estoy hablando aproximadamente, y siempre les meto la palabra aproximadamente, porque es para entender el concepto. Bien. Ahora, si yo me sumerjo 10 metros, pero en vez de en agua, en aceite, el aceite tiene más densidad o menos densidad que el agua. Menos. Tiene menos. Tiene más densidad, por eso no se mezclan. No, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿eh? Ah, ¿no? Cuidado. Habíamos dicho que la densidad es la relación que hay entre la masa y el volumen. Lo que es menos denso tiene menos peso específico, es más liviano. Si yo pongo agua y aceite, ¿quién flota? ¿Quién queda arriba, digamos? ¿Aceite? El aceite, El correcto. ¿Por qué queda el aceite? Porque el aceite es menos denso que el agua. Y respecto a esto, habíamos hablado la última clase de no confundir la palabra densidad con viscosidad, que es muy normal confundirlas. Bien, porque cuando uno habla en el vulgar, Sí. ¿cómo, Milagro? No, profe, que lo de densidad no lo había dicho. Viscosidad sí, pero densidad no. O al menos yo no lo tenía notado. Ah, puede ser. Sí, nombrarlo nombré, porque de hecho para eso lo usé para usar la diferencia entre viscosidad y densidad. Entonces, es muy fácil de confundir la palabra viscosidad y densidad, porque uno cuando habla del aceite dice, no, es más denso, y hace así con los deditos. Es más denso. Lo que uno está queriendo decir que es más viscoso, que fluye menos que el agua, que es más pegajoso, si así se quiere. Entonces, es muy fácil confundir el concepto de viscosidad con el de densidad. El de densidad, chicos, el concepto de densidad es la relación que hay entre la masa y el volumen. Por ejemplo, vamos a explicar bien el concepto de viscosidad, de densidad. Yo tengo un cubo, 1 centímetro cúbico, digamos, un cubito de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. ¿Está bien? Eso es 1 centímetro cúbico. Es un volumen de 1 centímetro cúbico. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. Tengo 2 volúmenes iguales. Tengo 2 cubitos exactamente iguales, pero uno es de plomo y el otro es de madera. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Tengo volúmenes iguales. Pero ¿cuál es más pesado? El ¿El de plomo o el de madera? Es de plomo. El de plomo. Pero el volumen es lo mismo. ¿Qué significa eso?
que la relación entre la masa y el volumen, o vamos a hablar de peso específico, de peso y volumen, ¿en dónde es mayor? ¿En el plomo o en la madera? En el del plomo. En el del plomo. Ahí se dice que el plomo tiene más peso específico que la madera. ¿Me hago entender? Sí, profe. Tiene más densidad, por lo tanto tiene más peso específico. Lo que es densidad es la relación entre masa y volumen. Peso específico, masa por gravedad es peso. Eso lo vimos al principio de año. Masa por gravedad es peso, sobre volumen es peso específico. Que quede claro, si tiene más densidad, tiene más peso específico, porque tiene más masa. Eso no es lo mismo, que quede claro, porque no es lo mismo peso y masa, pero sí, si aumenta la masa, aumenta el peso. Eso es siempre igual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, si ustedes van a poner agua y aceite, el que tiene más peso específico es el agua. Por eso queda abajo. El que tiene menos peso específico o menos densidad es el aceite, por eso flota. ¿Bien? Y ya que estamos hablando de esto, un poco de cultura así general, porque recién saltó algo interesante. Por eso no se mezclan, dijeron, ¿no? Y yo les dije, no, no tiene nada que ver. Ahora les pregunto a ustedes, alumnos de primero A del Instituto 83, ¿por qué el agua y el aceite no se mezclan? Que responda el que lo dijo. No tengo idea. ¿Cómo? No tengo idea, profe. Bien, ¿alguien puede tirar alguna fruta así? Algo que se imagine el porqué. No. Bien. Esto ya tiene que ver más con la parte química, bien, con la naturaleza de la materia. Hay sustancias. Porque son de consistencias distintas, profe. ¿Y a qué llamamos consistencia? En cómo es, o sea, no sé cómo explicarlo. Bien, ¿la miel y el agua se mezclan? Sí, porque es azúcar también eso, ¿no? Se mezclan. Y fíjense que también tiene la miel y el agua tiene una consistencia muy distinta. Sin embargo, el agua y la miel sí se mezclan. ¿La nafta y el aceite se mezclan? Sí, creo que sí. ¿No? Valiente, Neri. Sí, porque yo sé que, por ¿Qué ejemplo, preguntó, profe? Perdón. ¿Cómo Pereira que me decías primero? ¿Vos sabías que sí? ¿Por claro, qué? claro, porque mi marido cuando, por ejemplo, va a limpiar para pintar una reja que tiene grasa, agarra y lo limpia con nafta. Entonces se sale la grasa. Muy bien, señora. Muy bien. No sabía que estaba casada, Pereira. Sí, Felicitaciones. es un decir. Ah, Sí, bueno, mi novio. perdón. ¿Y qué sé yo? Capaz que se casó, no sé. Bien, muy buena la observación. El marido lo que va a pintar una reja, está engrasada, se le pasa nafta. ¿Qué significa entonces que la nafta sí se mezcla con la grasa con el aceite? Y es correcto. Y fíjense que la consistencia de la nafta y el aceite son distintas. Para resumir, muchachos, si una sustancia se mezcla con otra, no me voy a meter mucho en química porque no tienen la materia conmigo, pero
hay sustancias que son polares, o capaz que lo vieron y no lo están relacionando, que quede claro, ¿no? Hay sustancias polares y sustancias no polares. ¿Bien? ¿Les resulta conocido la cosa? ¿O ni idea? Vimos las uniones, pero nunca vimos la palabra Ni idea. polares y no polares. Pero las Bueno, uniones las vimos. bien, perfecto entonces. Bueno, hay sustancias que depende de sus uniones, son polares, o sea que la molécula forma un polo positivo y un polo negativo. Y hay moléculas que según sus uniones son no polares, o sea, no forman polos de ningún lado. Entonces, lo que sí ustedes tienen que saber que si el agua no se mezcla con el aceite es porque el agua es una sustancia polar y el aceite es no polar. Si el aceite se mezcla con la nafta es porque el aceite es no polar y la nafta es no polar. Entonces, en resumidas cuentas, lo polar disuelve o se mezcla con lo polar y lo no polar con lo no polar. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que el agua y el aceite no se mezclan. Y de hecho también tienen distintas densidades y distintos pesos específicos. Al no mezclarse queda bien claro quién es más livianito y quién es más pesado. ¿Se comprende? Profe, Sí. ¿usted había dicho que la sustancia polar se mezcla con la no polar o era al revés? No. Polar con polar. No Sí. polar con no polar. Ok. Los nenes con los nenes, la nena con las nenas, como decía una vieja canción de mi adolescencia. ¿Bien? Hoy habría todo un cachengue con el género si decimos eso, pero es una canción. ¿Se comprende, chicos, cómo es la cosa? Sí, profe. Bien. Si bien nos damos un cachitito de lo que es física en sí, esto es fundamental en muchos aspectos y más en su carrera. ¿Bien? Y la vida se maneja con cuestiones polares y no polares. Si yo puedo mezclar, hacer una solución al 70-30 de alcohol para desinfectar o para sanitizar, es porque el alcohol, si se mezcla con el agua, sin conocer un pomo del alcohol, yo ya sé que es una sustancia polar, por el solo hecho de mezclarse con el agua o de diluirse con el agua. ¿Sí? Chicos, ¿dónde queda claro esto? Creo que algún recursante ya lo había visto conmigo, pero es importante hasta en la utilización de preservativos saber esto de qué es polar y no polar. ¿Bien? ¿Los preservativos de qué sustancias son? ¿De qué material son? ¿De látex? De látex. Bien. Y bueno, se habrán enterado que los preservativos generalmente vienen con un sobre de gel, por si no hay suficiente lubricación. ¿Sí? Sí. ¿Leyeron alguna vez Sí. qué dice el sobre de gel? No. ¿Cómo ¿Alguno no se tuvo pueden leer las tiempo de instrucciones, leer lo chicos? que dice el sobrecito de gel? ¿Cómo? ¿Alguno tuvo tiempo de leer lo que dice el sobrecito de gel? ¿Qué sé yo? Bueno, yo me enteré cuando me hice profesor de química. Me imagino que nadie leyó el coso ese de gel. Pero bueno, algún día que estén al divino botón matando el tiempo y tengan a mano, lean qué dice. El gel dice lubricante en base acuosa. ¿Bien? ¿Qué significa? Que ese lubricante, la base, es agua. ¿Bien? ¿Por qué tiene que ser en base acuosa? Porque el látex es un derivado del petróleo y es una sustancia no polar. Bien, entonces, si yo le pondría un lubricante, vaselina, u otro aceite mineral,
también derivado del petróleo, lo que haría es disolver al preservativo. Y ahí, bueno, agárrate. ¿Me hago entender? Entonces, por eso el gel dice envase acuosa, porque yo necesito una sustancia para lubricar polar, porque el látex es no polar. Entonces, de esa manera no se disuelve. ¿Se comprende? Sí, profe, se comprendió. Bien. Entonces, ya queda claro, entonces, qué es polar, qué no polar. Por eso no se mezcla el agua y el aceite. A Sí, ver, profe. que quede claro que cada sustancia, se mezclen o no, bien, cada sustancia, se mezclen o no, tiene un peso específico determinado. El peso específico es una propiedad intensiva. ¿Qué significa que es una propiedad intensiva? Yo todo esto se lo estoy explicando porque ahora les voy a mandar material de lectura, ¿bien? Pero para que les sea agradable el material de lectura. Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. ¿Qué quiero decir? Que un litro de agua va a tener un peso específico de 1 gramo sobre centímetro cúbico. 2 litros de agua también van a tener un peso específico de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y así sucesivamente. No depende de la cantidad de materia. Y que cada sustancia tiene un peso específico particular y único. No existen dos sustancias distintas que tengan el mismo peso específico, en condiciones iguales, ¿no? De presión, temperatura. Entonces, yo puedo identificar diferentes sustancias, si quisiera, por pesos específicos. ¿Se comprende? Profe, ¿y es lo mismo decir peso que ¿Cómo, decir profe? peso específico? ¿Cómo, Pereira? ¿Es lo mismo decir peso que peso específico, me preguntaste? Sí. No, no es lo mismo. El peso es lo que pesa algo, qué sé yo. Una persona pesa 60 kilos, la otra persona pesa 70 kilos. Bien, este celular pesa 300 gramos. Eso es el peso. Cuando agrego la palabra específico, peso específico, como su nombre lo indica, especifica que es propia de una sustancia. Entonces yo ya no hablo de una persona, no hablo, de hecho, no existe el peso específico de una persona, porque dependiendo de dónde tome el cuerpo, si tomo hueso, el hueso tiene un peso específico distinto a la sangre, distinto al cerebro. Estoy hablando de cuerpos homogéneos. Bien, entonces, cuando se habla de peso específico, lo que se habla es la relación entre el peso y el volumen de un cuerpo. ¿Me hago entender? Y eso ya habla directamente de los distintos materiales. Vos, qué sé yo, tenés el peso específico del aluminio. O sea, tengo un cubo de aluminio, tengo un culo. ¡Ay, Dios! No, culo no. Un cubo igual, de igual volumen de hierro, y tengo un cubo de madera y tengo un cubo de plomo, todos iguales, bien, si los pongo en la balanza van a pesar distintos. ¿Por qué? Porque tienen distintos pesos específicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y esos pesos específicos están en la tabla periódica, por ejemplo? No, en la tabla periódica no, pero sí están tabulados. Están Guarda, hay alguna tabla periódica quizás muy elaborada que esté, pero no, generalmente los pesos específicos, hay una tabla de pesos específicos. Bien, como hay una tabla de puntos de ebullición de las sustancias, hay una tabla de pesos específicos. Ahora cuando cortemos y vuelva a abrir, voy a buscar el libro y les voy a decir el peso específico, les voy a mostrar una tabla de pesos específicos, ¿bien? O lo pueden buscar por internet, ¿me hago entender? Que es propio de cada material. ¿Se comprende cómo es la cosa del peso específico?
Sí, profe. Bien, Sí. perfecto. Entonces, cada sustancia tiene, todo lo que sea materia, tiene un peso específico. Y ahora les voy a buscar un librito para mostrarle un poquito las tablas y para darle algunos datos. Chicos, de acá viene relacionado ese famoso, digamos, no es un acertijo, porque el acertijo no tiene nada, pero ese dicho, ¿qué es más pesado, un kilo de pluma o un kilo de plomo? Esa pregunta. ¿Qué es más pesado, un kilo de pluma o un kilo de plomo? Si es un kilo, pesan lo mismo. Dice Correcto. Seba. Si es un kilo, pesan lo mismo. Lo que pasa es que vos un kilo de plomo lo vas a tener en un volumen así pequeño. Y para tener un kilo de plumas vas a necesitar un volumen enorme de plumas. ¿Se comprende? Entonces, ¿quién tiene más peso específico? ¿El plomo o las plumas? Evidentemente el plomo. La relación peso-volumen es mayor. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Finalizo, busco un libro y nos conectamos 2 minutitos y nos conectamos de vuelta, ¿bien? Bueno. Bueno, profe.